Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este video de meditación en la noche y vamos a continuar con nuestra serie de meditaciones y devocionales bíblicos en esta oportunidad, y yo le agradezco que haya tenido interés y haya buscado este tiempo para meditar juntos en la palabra del Señor. Así que le invito a que vaya conmigo a Proverbios número 1 y vamos hasta el último versículo, que es el número 33, Proverbios 1:33, y vamos a dar lectura a este versículo. Dice la palabra de Dios así, Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos un día muy ameno, Señor, muy agradable. El día de ayer hemos estado en el templo y nos has concedido poder ser parte de la adoración que te hemos elevado a ti, y este primer día de labores seculares te pido que bendigas esta noche la meditación de tu palabra, para que el meditar en ella, Señor, pueda traernos un beneficio espiritual, sobre todo que venga a ser un cúmulo de sabiduría a nuestra alma. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante en la meditación de los proverbios de cómo podemos entresacar una preciosa verdad de la Escritura Santa para nuestro provecho diario, y no solamente en nuestro provecho espiritual, sino también en beneficio de la vida cotidiana, de la vida secular. En el último versículo del Proverbios número 1, donde nos dice una gran sentencia, donde dice la Biblia, mas el que me oyere, hablando la sabiduría. Mencionábamos ya en la meditación anterior, a la previa a esta, que en el capítulo 1 y en los posteriores, Salomón habla de la sabiduría como si ésta fuera una persona, como si se hubiese posesionado de una persona en particular, y habla como si la gente la menospreciara, otros la apreciaran. Y en este último versículo del Proverbios 1 habla muy enfáticamente la palabra de Dios y dice, el que me oyere, hablando la sabiduría, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y en los versículos previos, pues nos está describiendo la palabra de Dios, en este caso el escritor sagrado que fue Salomón, movido por el Espíritu de Dios, está describiendo cómo es una persona cuando decide desechar el conocimiento y la inteligencia a su propia vida. Es decir, cuando una persona burlesca, escarnecedora e ignorante lo es porque ha decidido por voluntad propia y en su sabia opinión hacer a un lado la ciencia, es decir, el conocimiento que se puede adquirir en base a las experiencias propias de la vida que Dios nos va trayendo en cada aspecto de los cuales estamos viviendo, y sencillamente esa persona decide vivir lejos de las experiencias que Dios le concede tener. Y dichas experiencias, pues obviamente, nos traen un enriquecimiento, no solamente a nuestra vida espiritual, sino que nos traen enriquecimiento a nuestra vida emocional, a nuestra vida moral. Mencionábamos ya en el devocional previo que los proverbios traen sabiduría, inteligencia, o traen un beneficio básicamente moral. Claramente sin desechar lo espiritual, obviamente, porque son proverbios que son extraídos de la palabra de Dios, pero siempre, espiritualmente hablando, traerán un beneficio mucho mayor. Pero igual, el escuchar la palabra de Dios nos va a fortalecer a nuestra alma, a nuestro espíritu, pero de la misma manera traerá instrucción y enseñanza moral para poder mejorar nuestros caminos diarios. Dice el versículo que leímos, que cualquiera que abrazare la sabiduría, la oyere,
va a poder vivir de una manera confiada y tranquila, sin temor del mal. Definitivamente, hermanos y muchachos, hay un beneficio en todos los sentidos. Vivirá tranquilo, habrá una paz emocional. Lo que mucha gente busca es respuestas, quizás no soluciones, porque no vamos a encontrar soluciones rápidas. El ser humano siempre está buscando soluciones, pero realmente las soluciones no las vamos a encontrar. Vamos a encontrar respuestas. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchas respuestas a nuestra ignorancia, es decir, a la falta del conocimiento de muchos aspectos en la vida. Pues la Biblia nos va a dar respuestas. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? La Biblia nos responde a ello. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el método que debemos de seguir para poder tener una vida próspera, fructífera? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. ¿Dónde está el camino de la verdad? ¿Y dónde vamos a encontrar? ¿Dónde va a encontrar la salvación el hombre natural? Pues la Biblia da respuestas. La Biblia siempre da respuestas. Quizás no hallemos soluciones en muchos de los casos a ciertas vicisitudes de la vida, pero vamos a encontrar respuestas en el camino de Dios. Y el libro de Proverbios nos da las respuestas a todas aquellas interrogantes que tenemos en nuestro haber, tanto espiritual como en todos los ámbitos. Así que la palabra de Dios nos dice que vamos a encontrar, y estamos ciertísimos de que vamos a encontrar respuestas a nuestra alma, y nuestro espíritu, y nuestra conciencia, y nuestro intelecto, y nuestra área emocional tendrá respuestas claras y concisas en la vida cuando apreciemos la sabiduría. Pero ¿qué sucede con aquellos que deciden hacer a un lado el conocimiento? ¿Cuál conocimiento? El conocimiento general. Porque Dios permite situaciones en la vida de otras personas para enseñarnos a nosotros cómo debemos de vivir correctamente, santamente, moralmente, espiritualmente, en base a experiencias, como decimos en algunas ocasiones, en base al ensayo y error, ¿no? En base a los aciertos y desaciertos, a las equivocaciones y a los aciertos que estamos en esta vida. Así que en los versículos, por ejemplo, por mencionar algo del versículo 20 en adelante, nos habla que la sabiduría está más que dispuesta en todo lugar. Dice Salomón, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Quién? La sabiduría. ¿Qué está queriéndonos decir la Biblia, hermanos, con estos par de versículos? Que la sabiduría la vamos a encontrar en cualquier lugar. Es decir, que en cada vida, cada experiencia, cada proceder de terceras personas ajenas a la nuestra, vamos a aprender algo. Es decir, viendo la conducta, viendo el comportamiento, viendo las actitudes, mirando, apreciando cómo otros viven, Dios quiere darnos una enseñanza de vida a través de las vivencias de otras personas. ¿Cómo vamos a adquirir la sabiduría que necesitamos en la vida? ¿Cómo vamos a adquirir el conocimiento? ¿Cómo vamos a adquirir el temor de Dios? Pues además de pedirlo y escudriñar las Escrituras, eso será confirmado viendo cómo otros viven. Salomón nos relata una pequeña historia acerca del hombre falto de entendimiento, diríamos en un medio del sonso, del loco, del testarudo, del que se empecina en vivir a su propia manera, del sabio en su propia opinión. Luego dice del perezoso, del hombre falto de entendimiento. Dice que un día Salomón iba pasando por determinada calle de Jerusalén y dice que miró a su lado, a alguno de sus lados, dice que miró una casa, pero la fachada de la casa estaba
llena de ortigas, es decir, llena de hierba, llena de espinos. Habían crecido los espinos, habían crecido la hierba. El hombre perezoso vivía en su casa, es decir, en su propia casa, pero por pereza y por holgazanería, pues no salió a cortar la hierba. Esas hierbitas fueron creciendo, los espinos fueron creciendo, esas ramitas que de repente, esas enredaderas se fueron adhiriendo y creciendo, pegándose a la fachada de la casa. Finalmente la fachada de la casa ya no se miraba. Y cuando Salomón pasó por ahí, dijo, pues esta casa está abandonada. Después miró y dijo, no, ahí vive un hombre, ahí hay vida dentro. Pero como el hombre era perezoso, pues le daba mucha fatiga de la carne, mucha flojera, salir y darle mantenimiento a su casa. Y dice la Biblia que Salomón dice, lo miré y tomé consejo, lo vi y lo guardé en mi corazón. ¿Qué nos está diciendo la Biblia en ese relato? Bueno, que Salomón miró la vida de otros, cómo no debían de hacer, qué es lo que no deberían de hacer, en dónde estaban fallando, dónde estaba su mal proceder. Y dijo, yo no voy a ser como ese hombre falto de entendimiento. Lo vi, dice, y lo guardé en mi corazón. Miró la casa, la fachada, dijo, pues aquí aparentemente no hay nadie, pero realmente vive alguien, un hombre falto de entendimiento. Un hombre que ha desechado la sabiduría, un hombre que ha decidido no tener temor de Dios en su vida y vivir la vida como más le placiera y en base a su propio egoísmo y su propia comodidad. El hombre falto de entendimiento, el perezoso, no quiso salir de su área o su zona de confort. Dijo, no, que estoy muy a gusto, la gente no me importa lo que digan, yo soy así y así soy siempre y así voy a morirme. No le importó lo que la gente pensara de él. Así que decidió hacer a un lado el conocimiento, la sabiduría, el temor de Dios. Ese hombre falto de entendimiento. Así que dice Salomón, pues yo he conocido, he sabido de otras personas y he adquirido conocimiento en base a ver a otros. En ese sentido es que está diciendo la palabra de Dios en estos versículos del 20 en adelante, que la sabiduría está en cualquier lado, en las plazas, en las reuniones. Te vas a dar cuenta cuando vayas a una reunión familiar o de compañeros, o cuando vayas al centro comercial, o cuando salgas al mercado, te vas a dar cuenta de cómo la gente vive y vas a adquirir sabiduría y conocimiento de cómo se deben de hacer las cosas en ciertos casos y cómo no se deben de hacer. Cuál debe ser el mejor proceder y cuál no debe ser la actitud incorrecta. Vas a adquirir conocimiento, vas a adquirir sabiduría fijándote. Cuando digo fijándote, no me estoy hablando de ser imprudentes mirando la vida de otros, sino mirando cómo no se hacen las cosas. Así que Dios nos permite, queridos hermanos, que aprendamos, que adquiramos el conocimiento de la vida a través de las experiencias de otros. Dice Salomón, hablando la sabiduría, más el que me oyere, el que está atento, el que se fija, el que mira qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Aquel que ve los pros y los contras, las ventajas y las desventajas de ser como se es en otras personas y decir, bueno, yo no voy a ser como él, yo no voy a ser como ella. Dios me está dando una clave, una pista en mi vida para mejorar, para ser un mejor padre, una mejor mamá, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor empleado, un mejor cristiano a través de los aciertos de determinadas personas. ¿No es verdad, queridos hermanos, que cuando escuchamos los testimonios y las acciones de gracias de otros hermanos cuando estamos en el templo, aprendemos? Porque Dios nos está enseñando, porque Dios nos quiere dar enseñanzas de vida a través de nuestras propias experiencias, pero también a través de la experiencia de otras personas, llámese creyentes o no creyentes. Así que si oímos a la sabiduría que Dios nos está enseñando a través de ese detalle preciado de la vida, dice, el que me oyere podrá vivir confiadamente y vivirá tranquilo.
El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, lo vamos a adquirir, hermanos, en base a la palabra de Dios, en base al conocimiento que adquirimos en la iglesia, en las predicaciones, pero también en esos aspectos prácticos de la vida cotidiana. Cuando va el vecino, cuando vamos a algún lugar, la sabiduría está clamando, está gritando, es decir, Dios nos está enseñando cómo hacer las cosas y cómo no proceder. Que Dios nos dé, hermanos, la gracia ante sus ojos para saber discernir y poder aprender y adquirir el conocimiento necesario de la prudencia, de la sabiduría, del buen proceder a través de la vida de otros. No tenemos, hermanos, que padecer nosotros malas situaciones. No tenemos por qué tener dolores de cabeza si podemos corregir nuestros errores viendo cómo le va a otros. Y uno dice, bueno, yo voy a evitar esa situación que fue generada por aquel mal corazón, por aquel mal pensamiento, por ese berrinche, por esa actitud, por esa imprudencia. Yo no quiero vivir lo que aquellos están viviendo, así que corrijamos. Porque Dios nos quiere prevenir de muchas cosas, pero si somos sabios, viendo la vida de otros, vamos a corregir. Dios nos da sabiduría a través de la vida cotidiana, de la nuestra, por supuesto, pero también viendo las enseñanzas de vida prácticas que Dios nos quiere dar a través de las situaciones cotidianas de la vida diaria. Dios nos ayude, hermanos, a ser prudentes y a ser sabios y tener discernimiento para corregir y para rectificar, para poder vivir tranquilos, como dice la Biblia, vivir confiadamente y vivir tranquilos sin temor del mal. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra y gracias por este principio de vida que nos das en esta tarde para meditarlo. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda alentarnos y motivarnos a algo mucho mejor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.